El desierto del Sahara es un inmenso océano de arena que ha guardado sus secretos durante milenios. Es un lugar de muchas leyendas, donde antiguos imperios prosperaron y misteriosas historias resuenan con el viento. ¿Qué secretos ha estado escondiendo el Sahara durante tanto tiempo? Mantente atento, porque vamos a desvelar los 20 secretos más impactantes que están enterrados en las arenas del desierto del Sahara. Pero antes de comenzar, dale un me gusta y suscríbete al canal. 20. La ballena terrestre. En la vasta extensión del desierto del Sahara hay un lugar famoso conocido como Wadi al-Hitan, que significa Valle de las Ballenas en la lengua local. Como su nombre lo indica, Wadi al-Hitan es conocido por los numerosos fósiles de ballenas descubiertos a lo largo de los años en la región. Se encontraron tantos fósiles que Wadi al-Hitan recibió el prestigioso título de Patrimonio Mundial de la UNESCO, subrayando la importancia de estos descubrimientos. Lo que hace que Wadi al-Hitan sea verdaderamente extraordinario es la cantidad de esqueletos completos de ballenas hallados allí. Estos fósiles demuestran que, hace millones de años, las ballenas no habitaban exclusivamente los océanos, sino que también podían caminar en tierra firme. Esta revelación cambia todo lo que creíamos saber sobre la evolución de las ballenas. Y para hacerlo aún más sorprendente, algunos de estos fósiles fueron encontrados con los estómagos intactos, un hallazgo raro y de gran valor en el campo de la paleontología. Durante mucho tiempo, los científicos se han preguntado cómo las ballenas evolucionaron hacia su forma actual, totalmente adaptada a la vida oceánica. El descubrimiento de estos fósiles de ballenas que caminaban por tierra aporta las piezas faltantes del rompecabezas, proporcionando una imagen más completa de su evolución. 19. Fortalezas perdidas. Arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso en el desierto del Sahara, verdaderos castillos ocultos bajo la arena. Estas estructuras antiguas ofrecen una fascinante visión de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Utilizando imágenes satelitales recientes, los investigadores identificaron más de 100 ciudades fortificadas pertenecientes al misterioso pueblo de los Garamantes, en el suroeste de Libia. Estas comunidades, que datan aproximadamente del 81 al 500 después de Cristo, fueron parte de una sociedad avanzada que prosperó en la región entre el siglo II a.C. y el siglo VII d.C. Este descubrimiento fue posible gracias a la cuidadosa observación de imágenes satelitales modernas, incluidas fotos de alta resolución utilizadas por la industria petrolera y fotografías aéreas tomadas en una investigación realizada en 2011. Se recogieron muestras de cerámica de los Garamantes, confirmando la presencia de asentamientos humanos antiguos. Sin embargo, el estudio fue interrumpido repentinamente debido al estallido de la guerra civil, que puso fin al gobierno de 42 años del líder libio Muammar Gaddafi. Por desgracia, debido a restricciones financieras, mucho sigue siendo desconocido sobre estas fortalezas perdidas, pero los investigadores esperan que estudios futuros revelen más secretos sobre este notable descubrimiento arqueológico. 18. Dunas de arena cantoras. Una de las características más cautivadoras del desierto del Sahara son sus vastas dunas de arena, especialmente cuando son bañadas por los tonos cálidos del atardecer. La combinación de estas imponentes dunas con la luz dorada del sol poniente crea fotos impresionantes, siendo uno de los escenarios preferidos entre los turistas. También existe un extraño fenómeno relacionado con las dunas de arena del Sahara, que se remonta a las legendarias historias de Marco Polo. En sus relatos, el explorador describió algunas experiencias extrañas, casi sobrenaturales, que habría vivido en los desiertos cercanos a la ciudad de Lop, en la región metropolitana del Gobi. Sus historias eran tan fantásticas que muchos las rechazaron como simples productos de su imaginación, pero junto con esa leyenda había un atisbo de verdad. Marco Polo escribió en sus relatos sobre el canto de las arenas. Él creía que los desiertos estaban habitados por espíritus y demonios, cuyas voces eran las que escuchaba resonar durante la noche. Su creencia era que estos espíritus intentaban atraer a los viajeros desprevenidos fuera del camino seguro. Incluso afirmó que estos sonidos espectrales podían escucharse durante el día, asemejándose a las melodías de varios instrumentos musicales.
De hecho, las dunas del Sahara producen sonidos que recuerdan a la música debido a la fuerza de los vientos, aunque no tienen nada de sobrenatural. En todo el mundo, varias dunas son conocidas por emitir diversos sonidos. Durante años, los científicos han estado intrigados por este fenómeno, intentando descubrir con mayor precisión cómo explicar los diferentes sonidos que producen. 17. Antiguas obras de arte rupestre. Ubicado en el corazón del Sahara, se encuentra un sitio con más de 15.000 dibujos y grabados rupestres meticulosamente elaborados. Estas obras de arte funcionan como una ventana al pasado, capturando la interacción dinámica entre los humanos y su entorno desde alrededor del 6000 a.C. hasta los primeros siglos de nuestra era. Estas representaciones no son meramente decoraciones, son registros históricos tallados en piedra, preservando la memoria de una época en la que el Sahara era una tierra fértil, hogar de una rica diversidad de animales y plantas. Los dibujos muestran una variedad de animales, como elefantes, jirafas y cocodrilos, especies que hoy serían impensables en el árido Sahara. Estas imágenes son evidencia de cambios climáticos significativos que transformaron la región de un paraíso verde al vasto desierto que conocemos hoy. Además, estas representaciones revelan actividades humanas complejas, desde escenas de caza hasta la domesticación temprana de animales como el ganado, proporcionando pistas sobre la transición de un estilo de vida nómada hacia asentamientos más permanentes. 16. El Desert Breath. Esta obra de arte monumental, llamada Desert Breath, aliento del desierto, consiste en patrones geométricos intrincados esculpidos en el suelo del desierto. Aunque podría parecer obra de extraterrestres, es en realidad la creación de un grupo de artistas talentosos. Lo más fascinante es que esta obra no es estática, sino que fue diseñada para evolucionar con el tiempo. A medida que el viento sopla sobre la obra, los patrones cambian, creando un espectáculo visual de formas y sombras en constante transformación. Este proyecto fue creado por el grupo artístico DAST, acrónimo de Equipo de Arte del Desierto, formado por artistas y arquitectos que querían fusionar el arte con la belleza natural del paisaje desértico. El significado de la obra sigue siendo un misterio. Algunos creen que simboliza el ciclo de la vida, la tierra y el renacimiento, mientras que otros la ven como una metáfora de nuestra conexión con la naturaleza y los paisajes en constante cambio que dan forma a nuestro mundo. 15. Megalago prehistórico. Oculto bajo las arenas del Sahara se encuentra un antiguo misterio. Los científicos han encontrado evidencia de un enorme lago que se formó hace unos 250.000 años. Este lago se originó cuando el río Nilo inundó una brecha cerca de Wadi Toshka, esparciendo una vasta cantidad de agua por el Sahara Oriental. En su punto máximo, este lago cubría más de 108.000 kilómetros cuadrados. Curiosamente, los científicos no estaban buscando este lago. Lo descubrieron por accidente mientras analizaban imágenes de radar del terreno egipcio. Estas imágenes revelaron sedimentos formados por agua y una base rocosa oculta bajo las arenas, permitiendo reconstruir el tamaño y la forma del antiguo lago. El clima extremadamente seco de Egipto facilitó la identificación de estas características subterráneas mediante el radar. Además del lago principal, los investigadores descubrieron un segundo lago más pequeño, situado a una altitud inferior, cubriendo alrededor de 48.000 kilómetros cuadrados. Estos antiguos lagos proporcionan evidencia adicional sobre las condiciones húmedas del norte de África durante el Pleistoceno, lo que probablemente influyó en las primeras rutas migratorias humanas por el continente. 14. Las pirámides de Meroe. El vasto desierto del Sahara abarca varios países, muchos de los cuales albergaron pirámides a lo largo de su historia. Entre estas maravillas antiguas se encuentran las pirámides de Meroe, ubicadas en Sudán. Cuando estas pirámides fueron descubiertas por primera vez, cautivaron a muchos visitantes con su imponente apariencia, y algunos incluso afirmaron que estaban entre las más magníficas jamás encontradas. Podrías pensar que estas pirámides fueron obra de los egipcios, famosos por sus estructuras piramidales. Sin embargo, en realidad, fueron construidas por el reino de Kush. Durante su época, los kushitas eran un imperio poderoso y rico. Estas pirámides fueron edificadas en granito y arenisca, siguiendo un estilo nubio único.
A diferencia de las enormes pirámides de Giza, que son casi 5 veces más altas, las pirámides de Meroe tienen bases más pequeñas y pendientes pronunciadas, alcanzando alturas de entre 6 y 30 metros. Las arenas en constante movimiento del desierto ayudaron a preservar estas estructuras muy bien, manteniéndolas intactas a lo largo de los siglos. Estas pirámides no solo son significativas desde un punto de vista histórico, sino que también representan importantes atracciones turísticas en Sudán. Las arenas del desierto, ya sea en Egipto, Sudán u otras regiones, a menudo sepultan las pirámides, lo que dificulta su localización. Solo los habitantes locales conocían su paradero hasta que los arqueólogos lograron excavarlas, lo que constituyó un logro significativo. 13. Un avión de la Segunda Guerra Mundial. Décadas han pasado desde que las feroces batallas de la Segunda Guerra Mundial en el norte de África llegaron a su fin, pero un reciente hallazgo en el implacable desierto egipcio ha reavivado el interés entre historiadores y medios de comunicación. En mayo de 2012, un trabajador de una empresa petrolera polaca encontró accidentalmente los restos de un avión de combate Kitty Hawk Curtiss P-40, una aeronave resistente, fabricada en Estados Unidos, que probablemente pertenecía a la Real Fuerza Aérea Británica durante la Segunda Guerra Mundial. Este avión, parte del programa de suministro de armamento de Estados Unidos en apoyo de la campaña británica en el norte de África, estaba desaparecido desde el 28 de junio de 1942, cuando su piloto, el sargento Dennis Copping, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el vasto desierto del Sahara. Durante la primavera y el verano de 1942, las tropas del mariscal de campo alemán, Erwin Rommel, atacaron implacablemente a las fuerzas británicas del 8º Ejército, obligándolas a retroceder por una gran extensión del desierto, en dirección a la frontera egipcia. A finales del verano, bajo el mando del general Bernard L. Montgomery, las fuerzas británicas se estaban reagrupando y preparaban una contraofensiva que culminaría en la batalla de El Alamein. Esta batalla decisiva, que comenzó en octubre de 1942, resultó en una significativa victoria aliada y se convirtió en un punto de inflexión en la guerra contra la Alemania nazi. El destino trágico del sargento Copping pudo haber sido parte de los esfuerzos desesperados por dejar todas las aeronaves británicas disponibles listas para la inminente batalla. Según el historiador militar Andy Saunders, es probable que el joven piloto de 24 años se perdiera volando en la dirección equivocada, a pesar de los intentos de un colega de la Fuerza Aérea Británica de guiarlo de vuelta al curso correcto. Lamentablemente, Copping no se dio cuenta de su error. Cuando el avión se quedó sin combustible, realizó un aterrizaje forzoso en el desierto, y el impacto dañó la aeronave, arrancando la hélice y haciendo que el tren de aterrizaje se rompiera por completo. Sorprendentemente, la cabina fue encontrada con daños internos mínimos, los instrumentos intactos y la estructura en buen estado, lo que sugiere que Copping probablemente sobrevivió al accidente. 12. Primer cementerio de la Edad de Piedra. Mientras buscaban restos de dinosaurios en el Sahara, los científicos hicieron accidentalmente un descubrimiento sorprendente: un vasto cementerio con alrededor de 200 tumbas. Estas tumbas contenían los restos mortales de personas que vivieron en el Sahara hace 10.000 años, en una época en que la región era fértil y abundante en vegetación. Este antiguo cementerio, que se remonta a la Edad de Piedra, es el más grande de su tipo jamás descubierto. Tras este hallazgo, los científicos dedicaron 2 años adicionales al estudio meticuloso del área y de los restos encontrados. Durante las excavaciones, recuperaron una variedad de artefactos, como fragmentos de cerámica, anzuelos, herramientas de piedra, flechas talladas con huesos de animales y otros objetos interesantes. La región fue hogar de 2 culturas distintas, los pueblos gobero y teneriano. Los gobero, también conocidos como Kifian, eran personas altas y robustas que habitaron la zona entre hace 10.000 y 8.000 años. Su época fue seguida por una sequía de 1.000 años, durante la cual la tierra se volvió árida. Cuando la región recuperó su fertilidad, el pueblo teneriano se asentó allí, hace unos 5.000 años. A diferencia de los gobero, los tenerianos eran físicamente más pequeños, y su cerámica presentaba diseños diferentes. Lo que resulta especialmente impresionante
es la forma inusual en que estas personas eran enterradas. Por ejemplo, un hombre teneriano adulto fue sepultado con el cráneo apoyado en un fragmento de una vasija de barro, mientras que otro fue enterrado sentado sobre el caparazón de una tortuga. 11. Machimosaurus rex. En medio de la vasta extensión del desierto del Sahara, un extraordinario descubrimiento sacudió a la comunidad científica. Un gigantesco cocodrilo ancestral, diferente a todo lo que se había encontrado en la región. Mientras exploraban los desiertos de Túnez, los arqueólogos encontraron accidentalmente los restos fosilizados de este enorme depredador marino, lo que llevó a una importante revaluación de nuestra comprensión sobre la vida prehistórica en esa zona. Esta inmensa criatura, llamada Machimosaurus rex, medía más de 9 metros de longitud y pesaba impresionantes 3 toneladas, lo que lo convertía en un verdadero gigante en su época. Expertos de la Universidad de Bolonia compararon su tamaño con el de un autobús, destacando su estatus incomparable como depredador supremo en la cúspide de la cadena alimenticia. En su apogeo, esta bestia habría reinado sobre las aguas con mano de hierro. Lo que hace este hallazgo aún más fascinante es la revelación de que el lugar donde se encontró el fósil podría haber sido un gran lago conectado con el océano. Junto al poderoso Machimosaurus rex, los investigadores también encontraron peces y tortugas que aún no han sido identificados completamente. Como un temido depredador, el Machimosaurus rex probablemente utilizaba tácticas de emboscada o patrullaba las aguas en busca de presas, asegurando así su dominio sobre el territorio que habitaba. 10. Grandes criaturas marinas. El Sahara no siempre fue el paisaje árido que conocemos hoy. En algún momento, fue hogar de enormes criaturas marinas. El desierto albergó bagres de tamaño extraordinario, junto con enormes serpientes marinas que probablemente ni querrías imaginar. El mar que cubría el Sahara tenía aproximadamente 50 metros de profundidad y se extendía por más de 3.000 kilómetros cuadrados. Dentro de este vasto mar, habitaban bagres que alcanzaban hasta 1 metro de longitud, serpientes marinas de asombrosos 12 metros o más, y un tipo de pez óseo conocido como Osteichthyes, que llegaba a medir 1,2 metros. Los científicos creen que estas criaturas experimentaron un fenómeno conocido como gigantismo durante ese periodo. Los biólogos evolucionistas han debatido durante mucho tiempo el concepto de gigantismo insular, que se refiere al crecimiento desmesurado de las especies que habitan en islas aisladas en comparación con sus contrapartes continentales. Se piensa que este gigantismo ocurre debido a la abundancia de recursos, la ausencia de depredadores o una combinación de ambos factores. 9. Wa'ad an-Namus. Wa'ad an-Namus, en el desierto del Sahara, es uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Este sitio es un volcán en Libia que destaca por sus características cautivadoras e inusuales. Imagina un pozo de agua en medio del desierto, ubicado dentro de un cráter volcánico. Eso es precisamente Wa'ad an-Namus. Este campo volcánico se extiende por aproximadamente 4 kilómetros de ancho y está rodeado por un depósito de cenizas que cubre entre 10 y 20 kilómetros de longitud. El fuerte contraste entre las cenizas negras y el desierto amarillento que lo rodea hace que este lugar sea imposible de pasar desapercibido. Pero lo que hace que Wa'ad an-Namus sea aún más intrigante es su nombre, que se traduce como el cráter de los mosquitos. Los lagos dentro de este pozo de agua albergan mosquitos, lo que significa que, incluso en medio del desierto, no te libras de estos molestos insectos chupadores de sangre. Sin embargo, también hay un aspecto positivo. Si alguna vez te encuentras vagando por este paisaje árido y no te molestan demasiado los mosquitos, puedes beber el agua dulce que ofrecen sus lagos. A diferencia de los lagos salados de los alrededores, este pozo proporciona una rara fuente de agua dulce, lo que lo convertía en una parada crucial para las antiguas caravanas que recorrían largas distancias para cruzar el desierto. La belleza de Wa'ad an-Namus es innegable, y las fotos de este tesoro oculto son realmente impresionantes. Aunque no es un destino que muchas personas recomienden visitar debido a las duras condiciones climáticas de la región, si te aventuras hasta allí, podría valer la pena soportar el calor y las picaduras de mosquito para vivir una experiencia única. 8. El hombre de hierro del Sahara. En 1993,
Un hombre hizo algo verdaderamente extraordinario. Contra todo pronóstico, sobrevivió solo a las duras condiciones climáticas del Sahara. Ese hombre era un aventurero francés llamado Émile Larre. Impulsado por su espíritu aventurero, Émile decidió explorar Marruecos en su viejo Citroën 2CV, pero su viaje tomó un giro inesperado cuando fue detenido por fuerzas marroquíes cerca de Tantán, que le advirtieron que regresara debido a los conflictos civiles en la región. Sin embargo, Émile no se dejó desalentar fácilmente y optó por continuar. Esta decisión fatídica lo llevó a un accidente que lo dejó varado en una de las regiones más implacables de la Tierra. En lugar de desesperarse, Émile demostró una increíble resiliencia y creatividad. Atrapado en medio del Sahara con nada más que un coche averiado y algunas herramientas, ideó un audaz plan. Decidió transformar su coche en una motocicleta improvisada. Usando la carrocería del auto como refugio temporal, reutilizó las piezas restantes, modificando el chasis, cambiando las ruedas y posicionando ingeniosamente el motor y la caja de cambios en el centro. Sin un taller adecuado y armado solo con su ingenio y habilidades, Émile reconfiguró cuidadosamente el vehículo. Tras varios desafíos y contratiempos, logró completar su creación. Una motocicleta hecha con sus propias manos, compuesta completamente con las piezas de su coche. Con una mezcla de alivio y alegría, atravesó el Sahara en su motocicleta improvisada. Fue una hazaña que pocas personas podrían siquiera imaginar, pero Émile Larre lo logró, transformando una situación desesperada en una inspiradora historia de supervivencia y creatividad. 7. Fósiles de dinosaurios. Durante el período Cretácico, hace aproximadamente 100 millones de años, el paisaje de este desierto era muy diferente de lo que vemos hoy. Era un entorno fértil, lleno de ríos, pantanos y densa vegetación, lo que lo convertía en un hábitat ideal para una gran variedad de criaturas de gran tamaño. Entre las más formidables estaban los dinosaurios, incluidos temibles depredadores que dominaban estas tierras. Uno de estos depredadores pertenecía a una familia de dinosaurios con patas similares a las de las aves, conocida por su poderosa constitución, dientes afilados y brazos cortos pero musculosos. A diferencia del más conocido Tyrannosaurus Rex, estos dinosaurios tenían una apariencia distinta, con un cráneo compacto adornado con crestas y cuernos, lo que les confería una apariencia amenazante, acorde con su naturaleza depredadora. El descubrimiento de dinosaurios en el Sahara fue impactante. Los arqueólogos se sorprendieron al encontrar evidencia de un carnívoro de tal magnitud en esta región, lo que sugiere que el Sahara alguna vez fue un ecosistema próspero, capaz de sostener a depredadores gigantescos. Los huesos encontrados estaban notablemente bien preservados, lo que permitió a los científicos reconstruir la temible apariencia del dinosaurio y comprender mejor su papel en la antigua cadena alimentaria. Un análisis más detallado de los restos reveló que estos dinosaurios no eran depredadores solitarios, sino que probablemente eran una de las especies dominantes en la cadena alimenticia. Sus poderosas piernas sugieren que era un cazador rápido y ágil, capaz de abatir presas grandes con facilidad. 6. Civilización perdida. Científicos han descubierto recientemente evidencias convincentes de una civilización perdida en Libia, en una zona remota del desierto del Sahara. Gracias a imágenes satelitales, los investigadores identificaron más de 100 granjas y fortificaciones, con estructuras parecidas a castillos e indicios de que allí existieron ciudades prósperas y activas. La mayoría de estas estructuras datan de entre el año 1 y 500 Pinto desde Cristo. Estas impresionantes fortificaciones fueron construidas por los garamantes, una antigua civilización que resultó ser mucho más sofisticada e históricamente relevante de lo que se creía. A diferencia de los relatos de la antigua Roma, que describían a los garamantes como simples nómadas bárbaros y alborotadores en las fronteras del Imperio Romano, este hallazgo revela una realidad muy distinta. Los garamantes eran en realidad una civilización altamente desarrollada, con una cultura rica que desafía nuestra comprensión de la historia antigua. Los investigadores encontraron evidencias de una estructura similar a un castillo, con murallas que aún permanecen en pie, alcanzando casi 4 metros de altura. También hallaron restos de viviendas, cementerios, campos agrícolas bien organizados, pozos y complejos sistemas de irrigación,
lo que indica claramente la existencia de una sociedad próspera y avanzada. 5. Cueva de los Nadadores. La Cueva de los Nadadores es un lugar fascinante donde se ha descubierto un conjunto de antiguas pinturas rupestres, casi como si las personas de épocas pasadas hubieran querido que encontráramos estos tesoros escondidos. Esta intrigante cueva, ubicada en Libia, contiene obras de arte que se cree que datan de al menos 10.000 años atrás. El nombre proviene de la forma en que los humanos están ilustrados en las paredes de la cueva. Parecen estar nadando, aunque en realidad no lo están. Junto a estas figuras nadadoras, también se encuentran ilustraciones de varios animales, incluidos hipopótamos y jirafas. Puede resultarnos extraño hoy en día que las personas realizaran tales dibujos en una cueva, pero es importante recordar que en esa época no tenían las mismas formas de comunicación que poseemos actualmente. Esta era su manera de expresarse, registrando su historia, y tal vez transmitiendo algo de profundo significado para ellos. Lo que intentaban comunicar con estos dibujos sigue siendo un misterio, pero al estudiarlos podemos descubrir hechos sobre la vida de las personas que los crearon y cómo percibían el mundo que los rodeaba. 4. Los esqueletos de Gobero. En el corazón del desierto del Sahara se encuentra un descubrimiento asombroso, un vasto cementerio que guarda los restos mortales de nuestros antiguos ancestros. Este hallazgo increíble fue realizado por un equipo de valientes científicos, liderados por el legendario cazador de dinosaurios Paul Sereno. Mientras buscaban huesos de dinosaurios, encontraron accidentalmente algo aún más extraordinario. 200 tumbas, algunas de las cuales datan de sorprendentes 10.000 años atrás. Los restos mortales hallados en estas tumbas, incluido un enorme esqueleto de pez de casi 2 metros de longitud, ofrecen una fascinante ventana a una época en la que el ahora árido Sahara era una tierra exuberante y llena de vida. Este monumental cementerio, el más grande jamás encontrado en el Sahara, revela la cautivadora historia y las leyendas olvidadas de las personas que prosperaron en lo que hoy es un desierto. Mientras el equipo de Sereno examinaba cuidadosamente los restos dentro de las sepulturas, descubrieron mucho más que huesos. Fragmentos de cerámica, anzuelos, herramientas de piedra y arpones también fueron encontrados, todos hábilmente fabricados con huesos de animales, lo que muestra cómo vivían las culturas que alguna vez llamaron hogar a esta región. Entre estos antiguos pueblos se encontraban los Qifians, un grupo alto y robusto que habitó la región entre 10.000 y 8.000 años atrás. Su civilización llegó a su fin cuando una sequía de 1.000 años transformó la región en un desierto árido. 3. El meteorito más viejo que la Tierra. En 2021, un meteorito cayó en la vasta extensión del desierto del Sahara, generando gran entusiasmo entre los científicos. Este hallazgo extraordinario se realizó cerca de Adrar, en el sur de Argelia, en el extenso mar de arena de Erkchech. En honor al lugar donde fue descubierto, el meteorito recibió el nombre de Erkchech 002 o EC002. Tras años de minucioso estudio, los científicos determinaron que esta antigua roca tiene aproximadamente 4,6 mil millones de años, remontándose a una época mucho anterior a la formación de nuestro sistema solar. Es una reliquia de un tiempo pasado, y los especialistas creen que podría ser un fragmento de un astro que fue destruido o absorbido por planetas más grandes, a medida que migraban hacia el Sol. Pero, contra todo pronóstico, el S002 sobrevivió, ofreciendo un raro atisbo de los primeros días del universo. Este meteorito es un fragmento de un protoplaneta, un cuerpo masivo de materia que pudo haber orbitado el Sol u otra estrella durante las primeras etapas de la formación planetaria. Su superficie es rugosa, adornada con cristales verdes, y se originó de magma o roca fundida, lo que lo convierte en una roca ígnea. Según los científicos, el magma que formó el S002 alcanzó una temperatura de 1220 °C y tardó cerca de 100.000 años en enfriarse. A pesar de todo lo que se ha aprendido sobre este antiguo meteorito, persiste un misterio. Mientras que otros cuerpos de esa misma época se desintegraron o evolucionaron para formar los planetas que conocemos hoy, el S002 sobrevivió, atravesando una larga travesía por el espacio y el tiempo. Esta notable trayectoria convierte al S002 en uno de los descubrimientos más enigmáticos en el campo de la ciencia planetaria.
2. Nabta Playa. Este antiguo sitio, situado en las profundidades del vasto desierto del Sahara, tiene una antigüedad estimada en más de 7.000 años, convirtiéndose en la forma más antigua de observación astronómica conocida en el mundo. Las piedras fueron meticulosamente organizadas para rastrear el paso del verano, permitiendo a los pueblos antiguos predecir la llegada de la temporada de lluvias. La verdadera maravilla de Nabta Playa radica en que sus creadores, utilizando únicamente su conocimiento del cielo y de la tierra, construyeron algo tan preciso que sigue impresionando a los especialistas hoy en día. No solo lograron que su invento funcionara, sino que también dejaron un legado que continúa sorprendiendo e inspirando a las mentes modernas. Hoy, este sitio permanece como una pieza fundamental de la historia humana, y organizaciones como la UNESCO se dedican a preservar su belleza y misterio para las generaciones futuras. 1. Timbuktu. Timbuktu es uno de los destinos más inusuales, y al mismo tiempo, uno de los lugares más significativos desde el punto de vista histórico en toda África. En la cultura moderna, la palabra Timbuktu ha llegado a simbolizar un lugar tan remoto y distante que parece casi imposible de alcanzar. Esto ha llevado a que se use más como jerga que como una referencia a la fascinante historia real que encierra. Ubicada en el corazón del desierto del Sahara, Timbuktu es una ciudad cuya existencia parece improbable, pero que, contra todo pronóstico, no solo prosperó sino que ha sobrevivido hasta nuestros días. La verdadera historia de Timbuktu está marcada por muchos pueblos e imperios, destacándose especialmente el Imperio de Mali. Durante su época dorada, Timbuktu fue un importante centro comercial, lleno de actividad gracias a las numerosas rutas comerciales que convergían allí. También se convirtió en uno de los centros de aprendizaje más renombrados del mundo, famoso por su próspero comercio de libros. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ciudad entró en decadencia y perdió gran parte de su antigua gloria. A pesar de esto, Timbuktu sigue siendo un patrimonio mundial de la UNESCO, lo que garantiza que su legado se preserve para que las futuras generaciones puedan descubrir y aprender sobre su historia. ¿Qué otras civilizaciones antiguas, perdidas en el tiempo, estarán esperando ser descubiertas? ¿Cómo podrían estas revelaciones transformar nuestra comprensión de la historia, la cultura y los mismos orígenes de la vida humana? Comparte tu opinión en los comentarios.